Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Gustavo Gómez, John Correa y quienes habla María Gabriela Rincón. Les vamos a hablar de dos capítulos en específico del libro de teorías de máquinas y mecanismos en la sección de engranes helicoidales de gusano y cónicos. Los dos capítulos que nos correspondieron son el 8-9, que habla de proporciones de los dientes en los engranes cónicos, y 8-10, que habla de corona dentada y engranes de cara. Como ya les había mencionado, entonces están las proporciones de los dientes, donde dice que todos los engranes cónicos de los dientes rectos son fabricados hoy en día y se utilizan en un ángulo de presión de 20 grados. Este ángulo de presión, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, muestra el círculo base y el círculo primitivo. Este ángulo de presión ocurre en el círculo primitivo, como se puede ver en las líneas de presión, en el contacto de los dos dientes. Se dice que es a 20 grados para que sea más efectivo el trabajo que se está haciendo por parte de los engranes y posteriormente pues reduzca la dificultad de trabajo en este. Como no existen dientes intercambiables para las proporciones de los dientes, se habla de unas proporciones y hay una tabla de estas para los engranes que tienen los dientes a 20 grados de presión. Entonces, para diferentes tipos de engranes, como ya les había dicho, hay unos conceptos y una fórmula que se debe usar con respecto a las proporciones, que está a la altura de trabajo, que es la altura que debe tener el diente con respecto al trabajo que se quiere hacer, la altura, la distancia entre los dos dientes, igual incluyendo los 20 grados de contacto de presión, el adendum del engrane, que es el círculo eh, posterior de donde está existiendo el contacto de los dientes, la razón del engrane y la razón de 90 grados del engrane, que es, como ya mi compañero les va a explicar posteriormente, son 90 grados que tiene que existir entre los dos engranes, pero sin embargo es a 20 grados de presión en cada uno. Para esto hay dos tamaños, que es el tamaño del piñón y el tamaño del engrane, lo vamos a llamar así, para tener un número de dientes específicos con respecto a el número de dientes del engrane para que sea un trabajo más efectivo. Bueno, entonces tenemos que para este tipo de engranes, eh, el engrane cónico se monta sobre el lado exterior del cojinete. ¿Qué quiere decir esto? Que se está montando, digamos que el cojinete es como tal el eje que nos va a permitir como tal la rotación de nuestro engrane. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en la parte exterior para que se pase, digamos, al movimiento, ¿sí? eh, Debido a que los ejes de las flechas se intersectan porque más adelante vamos a ver que va a haber otro engrane que se llama corona, que más adelante mi compañero lo va a explicar, y nos vamos a dar cuenta porque como tal se encuentran intersecados las flechas, los ejes de las flechas, que las flechas son como tal los puntos de presión que se están dando entre los dientes, entre el contacto de los dientes de los engranes. ¿Sí? Entonces tiende a sacar el extremo más pequeño de los dientes del endendamiento. ¿Por qué? Porque como se está generando un ángulo como tal de presión, ¿sí? Entonces esto significa que hay un efecto como de deflexión de las flechas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que el extremo mayor se lleve la parte mayor de la carga, o sea, por ende lo que vamos a tener es que la carga a través del diente sea variable. ¿Por qué? Porque no es la misma carga que vamos a tener cuando el diente entra en contacto, entra en primer contacto con el otro engrane, que la misma carga que vamos a tener en el punto en el que está saliendo como tal del contacto, o sea, se está generando como tal el movimiento, ¿sí? No es la misma carga que vamos a tener. Entonces, por eso dice que la carga es variable. Entonces, se mantiene siempre una holgura constante. ¿Por qué? Porque si aumentamos la holgura o disminuimos la holgura, en el caso de que aumentemos la holgura se va a generar un juego. Entonces, si se genera el juego, no va a operar de una correcta forma nuestro engrane como tal. Y si disminuimos la holgura, lo que va a pasar es que no se van a poder encajar como tal los dientes, entonces no se va a generar movimiento o se va a generar de una forma forzada. Entonces, en esta gráfica podemos ver un poco cómo es la geometría como tal del piñón, en donde pues se están dando los ángulos de presión como tal, cómo podemos diferenciar el piñón de otros piñones, y pues más adelante mi compañero les va a explicar para qué sirven todas estas medidas como tal del adendum y el dedendum. Entonces acá podemos ver en esta imagen
como tal lo que les comentaba, que en la parte izquierda superior podemos ver el cono posterior, ese va a ser nuestro piñón el que va a generar como tal todo el movimiento. Y el de la parte de abajo podemos ver que es el que vamos a llamar corona, que es el como tal el que va a transmitir el movimiento. Entonces podemos ver que eh, ahí en todo el centro hay un punto como tal que le llaman la distancia del cono, ¿sí? Ese punto como tal es donde se están intersecando los ejes de los dos conos, porque ambos son engranes cónicos, ¿sí? Ahora, en la parte derecha podemos ver los dos ejes que se están acoplando, pues los dos piñones, y ahí podemos ver lo que les comentaba. Si vemos el diente que está empezando a entrar en contacto, que es el de la parte derecha, ahí podemos ver que se está generando un punto de presión y ese punto de presión no va a ser el mismo que el que está en el centro, porque ya como tal el diente que está a este lado está generando la presión para que se empiece a generar el movimiento. Entonces por eso se decía que era variable. Bueno, ya como por último tenemos el tema de las coronas dentadas y el engranaje de cara, que pues más que todo se le ha hecho como una clase de introducción a esta a mis compañeros que pues ya no hablaban. Entonces, las condiciones para que se dé este tipo de engranaje está que el ángulo de paso de un par de engranajes cónico es igual a 90. El cono de paso se convierte en una superficie plana, a esto se le llama la corona dentada. Entonces, como una imagen que vamos a mostrar pues, a continuación, vemos cuál es la corona dentada, que en este caso sería esta que está aquí abajo. Y también tenemos el piñón cónico. Este piñón cónico es el que se encarga de darle el movimiento para que pues, se mantenga la función del piñón. Pues esto es un corte donde podemos evidenciar la unión de estos dos elementos. Entonces, como les he explicado ahorita, el ángulo 90 grados, que es este de acá, se tiene referente a esta línea de acá con este ángulo que se llama el ángulo de dedendo. Este ángulo es el que va a generar el ángulo de 90 grados para generar una superficie plana. Eh, bueno, entonces se dice que este tipo de engranaje es equivalente a una cremallera de engranaje recto. ¿Qué es una cremallera de engranaje recto? Pues como lo tenemos en este video, es un eje que al moverse genera un movimiento lineal en una cremallera. Entonces, esto es lo que muestra pues el engranaje. En vez de que Piñón. el piñón o la corona tenga un movimiento lineal, va a tener un movimiento de giro, por lo que está acoplado a un eje. Y por último, se puede obtener un juego de engranajes pseudocónicos utilizando un engranaje de cara en- endentado con un engranaje recto y debe tener un ángulo entre los ejes de 90 grados. Es básicamente lo que ya hemos explicado y lo que pues hemos estado hablando.